transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España. Unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos,
de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas Sí, tardes a señora. todos. Muchas gracias, doctora Teresa. Bueno, desde Renata les enviamos un saludo y les esperamos deseándoles unas muchas bendiciones en este retorno de Semana Santa, esperando que todos, cada uno de ustedes y sus familias tengan y gocen de muy buena salud y que haya sido una semana de regocijo y completamente integración familiar. Queremos iniciar este este nuevo hilo más bien de webinar o talleres que desde Renata hemos venido apoyando en el proceso de transformación de esta educación por esta nueva circunstancia que tenemos. Entonces hemos decidido iniciar con el webinar denominado Diseño de Recursos Educativos. No sin más, quiero compartir con ustedes una reflexión que estábamos haciendo con nuestra panelista que ya a continuación presento, y es: no olvidemos ese quehacer docente, esa calidad educativa. No solo es tratar de convertir esta mediación tecnológica como posibilidad y como alternativa para esta nueva circunstancia que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino global, sino más bien ahora ya es momento de apostarle a una calidad, a la educación, a lo que tiene que ver con la enseñanza de cada uno de nuestros actores que pueden resonar, denominado niño, adulto, padre de familia y otros. No sin más, pues muchas gracias. Hay un pequeño ajuste. Estos webinars ya no son un conversatorio, sino es más bien una especie de apoyo para el proceso de transformación, por eso lo denominamos taller. Nos acompaña la doctora Teresa del Socorro Flores, quien es licenciada en preescolar de la Universidad de San Buenaventura, licenciada en Administración y Supervisión, especialista en Dirección y Administración, Centros Educativos, especialista en Prospectiva y Estrategia, sí, y actualmente la subdirectora de Orientación Académica de la Fundación del Área Andina. Ella dice que es una docente por vocación y que está muy embebida y le apuesta mucho a la calidad. Dos cositas muy claras antes de dejarlos con ellos. Pues saludo a todos los que nos acompañan. En el momento tenemos 99 personas conectados por la sala y continuamos creciendo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en compartir este quehacer. Si tenemos preguntas, al final vamos a dar el espacio de 20 minutos para que ustedes, por favor, primero las apunten en sus agendas y luego no las transmitan, porque puede pasar que estas preguntas sean dadas sus respuestas a través de la conversación que se va a tener con la doctora Teresa. Entonces, más bien, yo los invito a que hagamos una reflexión pequeña y luego la coloquemos en la parte inferior donde tenemos esta sala para preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Y la doctora Teresa, pues asimismo, revisará al final y dará respuesta a una por una. No sin más, entonces los dejo con la doctora Teresa, a quien le doy pues mucho agradecimiento por compartir todo su conocimiento, su quehacer. Bueno, pues Sandrita, muchas gracias. Un saludo especialísimo para todos quienes hacen parte de este ejercicio el día de hoy, para quienes se han unido a la sala, para que compartamos y para que sea pues motivo de conversación pedagógica entre todos los presentes. Tal como se ha mencionado, pues vamos a abordar el tema de diseño de recursos educativos desde la óptica pedagógica. Entiendo que luego pues se va a desarrollar un ejercicio mucho más técnico, pero en este momento nos implica nuestra conversación desde lo que supone nuestra deontología docente, es decir, nuestro saber pedagógico, la manera como nosotros tomamos nuestras herramientas pedagógicas para ponerlas al servicio de nuestra apuesta educativa diaria. Nuestra práctica de aula se nutre de esas reflexiones que nosotros hacemos desde nuestros saberes disciplinares y desde nuestros saberes pedagógicos. Entonces, esa es la óptica que vamos a trabajar hoy. Me encanta
estar con ustedes. Estoy atenta, tal como se ha mencionado. Tendremos al final un momento, unos minutos para resolver algunas preguntas de las que ustedes tengan la gentileza de plantear. Y bueno, por lo pronto, pues veamos lo que tengo para compartirles con una invitación que a medida que yo vaya haciendo el discurso y vaya compartiendo los elementos que traje para esta oportunidad, interesante que cada uno de ustedes lo piense como protagonista. Es decir, cada uno de ustedes pensándose a ver cuál es esta, cómo resuelvo yo esta pregunta que se me está ofreciendo, quién es mi estudiante, los elementos que cada uno los piense en sí mismo y se piense como quien lleva este ejercicio y cómo puede irlo resolviendo para tener unos elementos de discusión, pero también de apropiación, ¿no? Que es finalmente el objetivo, que nosotros tengamos unos elementos que podamos apropiar y podamos poner en juego de manera ágil, pero también de manera reflexionada nuestra apuesta. Pues dicho esto, yo me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos observar los elementos que traje. Vamos a ver, ustedes me dirán cuando esté siendo compartida la pantalla. Quisiera saber si están observando la pantalla. Sí, sí te vemos, Tere, en la pantalla. Perfecto. Vamos a ponerla en modo presentación para que la podamos ver un poco mejor. Bien. Bueno, pues entonces avancemos en este tema que es en estos tiempos. Siempre nuestras posibilidades pedagógicas y metodológicas, pero en estos tiempos pareciera que ha tomado un ánimo inusitado, porque es parte del reto que asumimos cuando estamos entrando en la onda de la educación mediada, de la posibilidad de formación remota. Entonces, cuando ya nosotros vamos efectivamente a encontrarnos con nuestro estudiante en ese nuevo ambiente tecnológico, pues nos encontramos con el hecho de que como ya tenemos un punto medio entre el estudiante y yo, pues pareciera ser que necesitamos, ¿no?, algunos elementos pedagógicos más para poder mediar en nuestro proceso formativo. Entonces, a eso vamos a aludir. En primer lugar, pues quiero yo partir de unas preguntas iniciales, que son unas preguntas que uno normalmente se hace, pero que además de eso son absolutamente pertinentes para el diseño de un recurso educativo. Es decir, el llamado aquí es que el recurso educativo, desde luego, tiene unos usos, tiene unas funcionalidades, ya vamos a conversar sobre ellas, pero ese uso y esa funcionalidad no necesariamente es igual para todos nosotros. Dos docentes podrían apoyar su proceso en el mismo recurso educativo con intencionalidades diferentes y, por tanto, con una proyección diferente, una eficacia diferente en términos de aprendizaje. Entonces, no solamente tener el recurso, sino pensarnos el recurso desde estas ópticas. Hay una primera pregunta, porque es muy interesante e importante saberlo, pues que es un recurso educativo, que es un recurso de aprendizaje. Segunda pregunta, muy importante, ¿para qué quiero crear, usar, utilizar ese recurso educativo? ¿Cuál es la necesidad que tengo de ello? ¿Cuál es mi intencionalidad pedagógica cuando voy a utilizar un recurso? Y tercero, ¿para quién quiero crear ese recurso? ¿Para quién quiero tener ese recurso? Y cuarto, ¿cómo debería ese recurso? Entonces es un punto que también es importante. Tenemos a la mano, y ya vamos a hablar sobre ello, pues una cantidad de recursos, pero no necesariamente todos, ¿no?, llenan las condiciones de calidad. Ahora, en estos tiempos que hablamos con sumo acento y subrayado las condiciones de calidad, no todos ellos las llenan.
Y entonces es importante que nosotros veamos cómo podemos revisar y qué deberíamos tener en cuenta en un recurso de aprendizaje. Bien, repito, agradezco que cada uno de ustedes vaya pensando la respuesta a estas preguntas a medida que vayamos conversando. Muy bien, ¿qué es un recurso? ¿Y qué es un recurso educativo digital? Porque además de eso le hemos puesto para esta conversación ese adjetivo. En primer lugar, veamos pues que un recurso es un material educativo que tiene una intencionalidad didáctica. Lo que pretende es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en esa medida pues es una mediación. Cuando el recurso no tiene esa funcionalidad, pues deja de tener esa importancia y deja de tener ese error dentro del proceso formativo que yo esté llevando a cabo. Un material educativo apoya la dimensión comunicacional de ese acto educativo. Entonces, si nosotros consideramos que el proceso de educación que yo estoy llevando a cabo es un ejercicio en el cual yo me estoy comunicando con el estudiante, me estoy comunicando a tenor de un objeto, me estoy comunicando porque queremos conversar sobre una disciplina específica, me estoy comunicando con él porque quiero hacerlo parte de mi entorno educativo, me estoy comunicando con él porque estoy planteando una actividad. Entonces, si yo pienso, ¿no?, en ese recurso como un punto que lleva y que me hace llegar al estudiante, pues es un apoyo a esa dimensión comunicacional. Desde luego, apoya la comprensión y la apropiación de contenidos. Y nótese en este punto que no necesariamente estoy hablando de los contenidos declarativos, o sea, contenidos teóricos, porque nosotros también trabajamos, por ejemplo, elementos prácticos que son de suma importancia para cada una de nuestras áreas. En esta época se han puesto mucho sobre la mesa los contenidos prácticos, cómo hacemos para desarrollarlos. Y entonces, seguramente algunos recursos nos sirven en ese sentido, nos apoyan en ese sentido. Claro, como le hemos puesto ese adjetivo de digital, pues deberemos decir que un recurso digital implica el uso de unas formas multimedia, de la imagen, del sonido, del video, una imagen que puede ser textual, puede ser gráfica, un sonido de muy diversas formas, videos, cada uno de ustedes puede imaginar algún video que le haya impactado, ¿no?, o que haya impactado a sus estudiantes cuando lo utilizaron. Entonces, ese recurso digital tiene esa característica de multimedia, pero además de eso accedemos a él a través de un dispositivo, sea nuestro computador, nuestro celular, el dispositivo que consideramos. Y allí tiene una posibilidad interesante y es que es un punto, un pilar que posibilita una organización didáctica hipertextual. Es decir, es un referente sobre el cual quienes estamos haciendo parte de ese momento formativo generamos relación, generamos interrelaciones. El ejercicio hipertextual implica que generamos redes de diversas maneras. No todos lo hacemos igual, no todos tenemos las mismas conclusiones desde el mismo punto de arranque, por ejemplo. Entonces, este recurso educativo digital posibilita que yo fortalezca, apoye, matice nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que además de eso lo haga desde un dispositivo y con apoyo en todos estos elementos que estamos mencionando, esas condiciones que estamos mencionando. Ahí hay un punto que es de suma importancia. Este concepto, ¿no?, esta claridad que estamos haciendo, nos lleva a pensar en lo que supone una mediación pedagógica y lo que supone una mediación tecnológica. Claro, en el proceso formativo que estamos llevando, el proceso formativo presencial, nosotros hacemos uso de diversos recursos y en ese caso, pues entonces los convertimos en una mediación pedagógica, ¿no? Es una acción, un recurso, un material que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo tomo ese recurso y le doy esa intencionalidad, pues entonces efectivamente trabajo desde la óptica de la mediación pedagógica. Pero como estamos en este momento afrontando, ¿no?, un entorno mediado,
Pues entonces nos es posible hablar de la mediación tecnológica. Y en esa mediación tecnológica es importante decir que se genera un proceso dialógico. Es un proceso en donde comienza a generarse un proceso comunicativo. Ese proceso dialógico, discúlpenme, pase la diapositiva, ese proceso dialógico motiva el conocimiento y lo modera a través de una herramienta tecnológica. Y esa herramienta tecnológica en ese momento se convierte en un ambiente facilitador para el ejercicio cognitivo. Claro, nosotros podríamos pensar que nosotros también podemos utilizar los espacios de plataforma, por ejemplo, para un café virtual. Ahora hemos conocido varias experiencias interesantes de cafés virtuales. Nosotros podríamos utilizar la plataforma, por ejemplo, para el desarrollo de un club de lectura. Desde luego que sí. Cuando yo utilizo la plataforma, ese ambiente tecnológico en bien de mi proceso formativo, pues entonces lo convierto en un medio facilitador para el ejercicio cognitivo. Claro, cuando yo hablo de un medio facilitador para mi ejercicio cognitivo, implica que yo me alinee con las posibilidades cognitivas, ¿cierto? Querría decir ello, en consecuencia de lo que he dicho hace unos minutos, pues que no elijo el recurso por elegirlo, sino que estoy mirando, estoy alineado con el ejercicio cognitivo de mis estudiantes y con la pretensión formativa desde mi área de formación, desde mi área disciplinaria. Entonces, este elemento, esta consideración, este punto de partida de mediación pedagógica y mediación tecnológica, pues nos es muy importante, porque finalmente el proceso que estamos afrontando es un proceso mediado, es un proceso en donde el ejercicio de interacción cognitiva, de interacción social, de interacción con el docente se da a través de un espacio tecnológico, de una plataforma. Y allí comienzan a modularse pues todas las interacciones posibles en ese ejercicio de formación. Muy bien. Veamos un segundo punto, una segunda pregunta. ¿Para qué quiero crear el recurso educativo? ¿Cuál es mi intencionalidad pedagógica? Esa es otra pregunta absolutamente clara. He invitado a cada uno de ustedes a que se piense para qué requeriría un determinado recurso educativo, cuáles son sus intencionalidades. Yo podría utilizar un recurso educativo para ofrecer un contenido. Eso puede ser pues, una funcionalidad de mi recurso educativo. Quiero ofrecer unos elementos conceptuales específicos para que mi estudiante los recoja, los comprenda, los maneje, retome, que es una posibilidad del recurso educativo, como veremos también en un momento. Entonces, esa es una de las funcionalidades. Pero también puedo requerir el recurso educativo para motivarlos. Ese es un punto muy interesante. El recurso educativo ayuda a movilizar, ¿no?, el proceso formativo que yo desarrolle, lo hace variado, me da la posibilidad de que el estudiante acceda al conocimiento, acceda al contenido, acceda a la propuesta de diversas maneras, pero también se cautive. Y además de eso yo sumaría un elemento, no solamente para motivar al estudiante, sino también para motivarnos a nosotros como docentes. Nosotros nos debe gustar, debo estar a gusto con lo que yo estoy disponiendo en mi ambiente tecnológico para mi estudiante. Pues que a mí, que yo me guste, me encante, que me parezca interesante lo que yo haya trabajado en plataforma y le esté dando a mis estudiantes lo que yo haya dispuesto. También tiene que ser de mi gusto desde la óptica disciplinar, pero también pues desde la disposición y lo estético. Una tercera posibilidad de respuesta para guiar el aprendizaje y propiciar habilidades de pensamiento, propiciar procesos de pensamiento. Nosotros estamos en deuda y estamos en la obligación de formar el pensamiento de nuestros estudiantes. Mucho se ha hablado en esta época y es una realidad
de que ya no solamente es válido que nosotros tengamos unos conocimientos específicos, unas titulaciones en nuestras áreas, sino que es una realidad que se han roto las barreras disciplinares y cada vez trabajamos en líneas mucho más inter y transdisciplinares. Además, se ha hablado y es claro de que estoy en la posibilidad de trabajar de unas habilidades diferentes y es allí a donde nosotros podemos encaminar el uso de un recurso educativo. Con ese recurso educativo yo puedo guiar el proceso del estudiante, puedo llevarlo a través de un trayecto formativo. Entonces pensemos allí que no tengo que tener muchísimos recursos educativos, sino algunos que efectivamente me apoyen en las diversas etapas del proceso didáctico, ¿no? Y sean suficientes para el estudiante. Ese es otro punto que es a mí de sumo interés. También me sirve para evaluar los aprendizajes. ¿Qué punto importante? Porque buena parte de las preocupaciones que tenemos actualmente es cómo hago para evaluar a mi estudiante y para dar cuenta de sus logros en términos de aprendizaje. Si yo me pienso un recurso educativo con la posibilidad de que culmine, ¿no?, en un producto, en un entregable, ¿no?, de muy diversas maneras, en que yo pueda ver la trazabilidad del ejercicio, pues entonces allí tenemos un punto a favor que es vital para el uso del recurso educativo, el apoyo en el recurso educativo. Es posible que algunos de los presentes estén pensando en algunas otras funcionalidades, es posible, seguramente las conversaremos en un momento, pero por lo menos tendríamos la posibilidad de recurso educativo con estas 4 líneas funcionales. Tercera pregunta clara. ¿Para quién quiero crear el recurso de aprendizaje? Y es que eso también modula, mi respuesta a esta pregunta también modula el tipo de recurso que voy a utilizar. Sé que en este espacio nos pueden estar acompañando profesores con funciones directivas y profesores de muy diversos niveles educativos. Educación superior, pero también la formación básica, media, el nivel preescolar. En este momento, todos y cada uno de los docentes en todos los niveles educativos estamos enfrentando la misma situación y entonces deberíamos pensar que nuestro estudiante también motiva un tipo de recurso educativo, porque no será el mismo el que yo utilice para mis estudiantes de primer semestre, el que utilice para estudiantes de octavo semestre. Y no será el mismo el que utilice para los chiquitos de preescolar, de educación inicial, en transición, etcétera, que aquellos que yo pudiese utilizar con un estudiante de 10º de 11. Tiene unas diferencias. Entonces yo debería considerar las características de mi estudiante. Yo traje aquí una ilustración de una persona de edad media, un caballero de edad media, pero podríamos aquí ubicar el estudiante que cada uno de ustedes tiene. Ese estudiante está en un contexto determinado, un contexto familiar, personal, laboral en algunos casos. Tiene ritmos diferenciales de aprendizaje y ese es un punto súper importante porque el recurso de aprendizaje también tiene niveles de dificultad. Yo puedo pensar en un recurso de aprendizaje muy simple, entonces me es muy apropiado para unos niños en edad muy chica o para personas que apenas estén empezando, ¿no?, el proceso formativo en un área, o para personas, por ejemplo, que tengan alguna capacidad diferencial, por ejemplo. Entonces tenemos ritmos diferentes. Ese es un punto que es importante, pero también es un estudiante que agradece el ejercicio de la anticipación. Lo hemos mencionado. ¿Y cuál es el punto de la anticipación? Que podamos nosotros como docentes vislumbrar el proceso formativo que el estudiante va a desarrollar, el camino, la estrategia que va a desarrollar cuando se apoye en ese recurso de aprendizaje. Entonces, la propuesta de recursos no se hace por azar, sino que yo me la he pensado como docente, ¿no? Me la he pensado, la he detallado, la he considerado y entonces pongo a consideración ese recurso. Además,
habría que pensar, ¿no? ¿En qué momento lo voy a utilizar? Porque mi estudiante participa en diversos momentos. En estos tiempos de educación mediada, participamos en momentos sincrónicos, pero también en ejercicios formativos asincrónicos, ¿no? Y entonces cuando participamos en ejercicios sincrónicos y asincrónicos, pues también me da la posibilidad de revisar qué tipo de recurso podría yo utilizar para cada uno de esos espacios. Espero que cada uno de ustedes se haya también contestado esa pregunta. Bueno, ¿y qué características debería tener un recurso de aprendizaje? ¿No? Porque allí pues va mucha de la respuesta de las consecuencias, de las consideraciones y las respuestas a las preguntas anteriores. Por ejemplo, un recurso de aprendizaje implica que yo ofrezco un contenido, ofrezco una información, la hago explícita, ¿no? Y que normalmente el recurso de aprendizaje no tiene toda una cantidad de información, de texto, de referencia. Claro, recordemos que estamos hablando en este ejercicio mediado, porque ¿quién podría decirme, bueno, yo puedo utilizar un recurso de aprendizaje que puede ser un libro de texto en la formación presencial? Claro, claro que sí, pero tiene una funcionalidad específica. Cuando yo hablo del recurso de aprendizaje digital, dado que lo estoy ofreciendo de manera mediada a través de un entorno específico, pues entonces yo diría que debemos ofrecer una información específica, puntual, clara, movilizadora, ¿no? No se trata de traducir toda la información de base, no se trata de replicar todo lo que yo podría tener en mi libro de texto en el proceso presencial para que ahora se reciba de manera mediada. Porque además de eso, pues seguramente es posible consultar el libro de texto o unas fuentes de referencia que suplen esa información. Entonces, lo que yo quiero allí, y ese es un punto que es clave, es movilizar al estudiante. Lo quiero movilizar, quiero llamar su atención sobre ese concepto, sobre ese contenido procedimental o declarativo que yo quiero trabajar con él. ¿Qué más, qué características además debería tener ese recurso? Pues primero, y pareciera de perogrullo decirlo, pero es bueno mencionarlo, pues debe ser claro. Debe ser claro que yo lo estoy ofreciendo con un objetivo formativo, y entonces cuando yo deseo que ese objetivo sea claro, no solamente en términos técnicos, sino también del vocabulario, por ejemplo, que utilizo, ese es un punto que es muy importante. Desde luego, a nivel de quien lo está recibiendo, ¿no? Pero si yo lo manejo desde la óptica de claridad y lo organizo con una consigna precisa, ¿no? Entonces que yo estoy hablando de un recurso determinado que ofrece una información, pero que también dirige una actividad, pues me puede ofrecer una evidencia de aprendizaje. Entonces, un recurso puede llevarme a desarrollar una propuesta al estudiante para que él genere una actividad específica y ofrezca pues una evidencia de aprendizaje que finalmente nos ocupa en este momento a todos. Tercera característica, que permita la creatividad y la propuesta. Si nosotros siempre nos pensamos en recursos de aprendizaje dichos, culminados, cerrados, y que solamente implique del estudiante, por ejemplo, una lectura rápida, pues seguramente que estaremos perdiendo una oportunidad interesante. Si yo ofrezco unos recursos en donde él pueda movilizarlos, donde se genere, por ejemplo, la posibilidad de una propuesta desde su óptica, pues entonces allí hay una posibilidad interesante de movilizar al estudiante. Veamos que en cada uno de estos elementos yo lo voy modulando de acuerdo con mi estudiante y de acuerdo con la intencionalidad pedagógica que mencionamos. Cuarto elemento interesante, pues que motive, que sea variado, que tenga diferentes lenguajes.
nosotros podríamos pensar en que podemos encontrarnos con un ambiente, con un espacio mediado en donde se utilicen siempre el mismo tipo de recursos. Entonces uno dice, bueno, interesante fuera que no hubiese siempre los mismos documentos, que bajo el mismo formato, sino que hubiese algunos elementos, algunas cápsulas, algunas videocápsulas, por ejemplo, unos videoresúmenes, que me ofrezcan algunos elementos interesantes. Cuando yo comienzo como estudiante, a ver, me encuentro con recursos variados, que hacen uso de diferentes lenguajes, que puede haber algunos escritos, pero puede haber otros gráficos, que los hay de diversos colores, matices, con diverso alcance, pues entonces el asunto es atractivo, ¿no? Y parte de lo que pasa con un ejercicio mediado es que debe ser atractivo, debe aportar a una experiencia de estudiante que sea exitosa, ¿no? Cada uno de los elementos que yo me piense, ¿no?, en mi entorno de aprendizaje, particularmente en los recursos, pues debe ser posible que aporte a esa experiencia exitosa, que capte la atención, que lo motive, que luego probablemente el estudiante recuerde uno de los elementos que estaban allí planteados y se apoye en ellos para avanzar en el proceso de aprendizaje. Y aquí hay un punto muy interesante, y es una perspectiva y un enfoque desde el cual debemos estar hablando en este momento, que es la lógica del aprendizaje invertido. Recordemos que esta clase invertida, el aprendizaje invertido, esta perspectiva, este enfoque nos habla de que los roles cambiaron. Y si yo me pienso en el rol que cambió, pues entonces seguramente, ¿no?, me pienso en un recurso en donde el ejercicio no sea solo textual, sino que el ejercicio permite que el estudiante lo revise, lo organice, vuelva y lo trabaja para que sea un ejercicio interesante. Si yo me pienso desde la óptica del aprendizaje invertido, es decir, desde la posibilidad de que el estudiante genere un ejercicio de autogestión y de autoaprendizaje, previo, por ejemplo, a un encuentro sincrónico, pues entonces yo comienzo a pensar el recurso de aprendizaje para ofrecer un concepto clave, no solamente para corroborar ese concepto clave, por ejemplo, ¿no? Me comienzo a pensar el recurso de aprendizaje para crear una expectativa con el estudiante, también puede ser esa posibilidad. Yo armo una expectativa, planteo, dejo como toda una plataforma, un panorama planteado para después abordar unos conceptos centrales, por ejemplo, que quisiera yo abordar. Entonces, ese recurso de aprendizaje está a servicio de cuál es mi pretensión. Muy bien. Y entonces, si yo me he pensado en ello, pues yo puedo tener acceso a recursos educativos digitales, ¿cierto? Puede haber dos vías. Bueno, seguramente habría unas intermedias, pero digamos que podemos plantear dos vías. Hay una primera vía que es cuando yo hago una construcción propia de recursos, y hay una segunda vía cuando yo accedo a una cantidad de recursos que en este momento están a disposición en la web. Nosotros en cada una de nuestras áreas podemos pensar en muchísimos recursos que están a disposición. Si nosotros pensamos en la definición que dimos de recurso, que es ese elemento que ofrece un contenido, que está movilizando el pensamiento, que tiene una cápsula puntual. Claro, nosotros podemos buscar en la web y tenemos una cantidad importante de elementos, pero como lo decía hace un momento, no necesariamente todos nos sirven a todos para el mismo momento, con los mismos estudiantes y para los mismos objetivos. Si yo me voy por una primera vía, que es la construcción propia, pues es posible, claro, que yo más o menos siga el siguiente proceso. Desde luego que este proceso que estoy aquí describiendo normalmente implica
¿no? Y en el proceso de formación mediado se habla de, por ejemplo, los diseñadores instruccionales y que nos acompañen en todos los procesos de diseño y montajes en plataforma. Pero yo puedo generar un recurso educativo, desarrollarlo, hacerlo interesante desde mis propios medios para luego ofrecerlo en la plataforma en la que yo estoy diseñando en mi LMS. Muchos de los que estamos participando en este ejercicio trabajamos, por ejemplo, en Moodle, ¿cierto? Moodle es una plataforma que es de amplio uso y que es una plataforma que es de autogestión docente. Entonces el docente organiza su plataforma, la dispone, es probable que esté bajo unos lineamientos institucionales o que tenga la posibilidad pues de recrearla bajo unas perspectivas específicas. Entonces yo puedo allí pensarme en mi recurso y ofrecer mi recurso en la plataforma. Algo que debería pasar para hacer esa construcción de mi recurso, desde luego es conocer el tema sobre el cual lo voy a trabajar, ¿no? Ese es un punto que es importante. Es un punto que basa, ¿no?, la elección del resto y el camino por el resto del proceso que está aquí pintado. Porque si yo tengo una experticia disciplinar, pues seguramente yo tengo las posibilidades más claras en términos de su alcance, de su pertinencia, de su eficacia. Entonces esa experticia disciplinar me permite moverme, ¿no?, con una cierta facilidad frente a la decisión del recurso educativo que yo voy a utilizar. Si yo tengo una experticia disciplinar, pues puedo determinar unos conceptos claves, porque hemos dicho que el objetivo del recurso no es que transmita y que reproduzca toda una información de manera textual, sino que nos pueda dar la posibilidad de centrar, de concentrar cognitivamente al estudiante. Ese es un punto interesante. Y si yo quiero concentrar cognitivamente al estudiante, pues entonces seguramente debo recoger unos conceptos estructurantes, unos conceptos centrales de mi disciplina. Y los voy a recoger allí en ese recurso de aprendizaje. Eso dependerá del momento de desarrollo de la asignatura en el que yo vaya, claro que sí. Y dependerá pues de toda la estructura temática que se haya pensado para mi asignatura o para mi línea temática, ¿no? Pero si yo tengo esa experticia disciplinar y determino esos conceptos, pues tengo un primer elemento que está ya a disposición. Hay un tercer elemento en congruencia con los asuntos previos que hemos mencionado, y es determinar la intencionalidad pedagógica. Porque entonces yo podría decir, bueno, pues yo voy a trabajar con el concepto de didáctica, para que hablemos en los términos pedagógicos que nos ocupan en estos espacios. Si yo quiero hablar del concepto de didáctica, pues entonces, ¿cuál sería la intención pedagógica? Ah, bueno, yo podría pensar en generar, ¿no?, un quiebre cognitivo en mi estudiante, por ejemplo, y entonces puedo ofrecer un recurso específico para que evidencie, ¿no?, unas disparidades en conceptos de algunos autores, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí yo digo, bueno, lo que voy a hacer, quiero un recurso que posibilite al estudiante visualizar las posturas, analizarlas, establecer unas relaciones y posiblemente tomar postura frente a una de ellas. Si yo me pienso en esa intencionalidad pedagógica, desde esa posibilidad pedagógica, pues entonces ya comienzo a revisar, ¿no?, el abanico de recursos para ver cuál podría ser el que en ese momento me sirva para el logro de esa intención que pretendo, ¿no? Si yo ya me pensé en el concepto y ya me pensé en la intención y ya consideré y he tomado una decisión en ese sentido, pues pareciera ser, y aquí yo lo he pintado como un proceso, pero seguramente que este es un ejercicio que va y viene, ¿cierto? Que no se da exactamente de manera secuencial, sino que es probable que yo avance de manera simultánea. Yo tendría que conocer la esencia de cada recurso,
¿no? Porque a veces nos pasa que el recurso queda sobredimensionado o no cumple el objetivo que queríamos que cumpliera. Si yo me pienso, por ejemplo, en un simulador, que es un recurso, claro, un simulador pues es un ejercicio que tiene un alcance amplio. Si yo me pienso en un juego de roles, pues es un recurso que tiene un alcance amplio. Y entonces yo comienzo a conocer cuáles son las características de cada uno de esos recursos y cómo podrían servirme en cada caso. Hay una consideración importante y es que nosotros también como docentes definimos el nivel de dificultad del recurso, ¿no? Porque nosotros podríamos pensar, hay un recurso educativo que muchos docentes utilizan y seguramente hemos utilizado, que es un crucigrama, ¿no? Creo que en muchos espacios hemos utilizado o nosotros mismos se nos ha ofrecido un crucigrama para poder trabajar con él. Ese recurso de aprendizaje puede tener muy diversos niveles de dificultad. Puede ser muy sencillo o puede tener un grado de dificultad amplio. Entonces nosotros también, a partir de la esencia de cada recurso, podemos ver su grado de dificultad. Pensemos en otro que también es muy utilizado, por ejemplo, un mapa conceptual, ¿cierto? Respetando la esencia de un mapa conceptual, también puede haber muchos grados de dificultad en el desarrollo y la propuesta de un tipo de recurso. Cuando yo tengo esas determinaciones previas y cuando veo cuál recurso me va a ofrecer la posibilidad de trabajar y de lograr lo que yo estoy pretendiendo, pues me aboco ya a su diseño, ¿no? Y en ese diseño seguramente habrá un momento para elegir unos textos, un momento para elegir unas imágenes, ¿no? Para ver cuál es la imagen apropiada que yo quiero transmitir, ¿no? Aquí sí se cumple con absoluta claridad la premisa de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces la imagen que yo elija pues debe ser correspondiente con el discurso, pero además de eso, pues con todo el panorama cognitivo y temático que yo esté trabajando en mi asignatura. Entonces, elegiré unos textos, elegiré unas imágenes o unos elementos de audio, de video, de acuerdo con las características de lo digital que hemos mencionado inicialmente, y veré la mejor manera de articularlo. ¿Quién define cómo se articulan, cómo se interrelacionan cada uno de esos elementos? Nosotros como docentes cuando estamos diseñando nuestros recursos, ¿no? Cuando estamos viendo cómo deberían interactuar, su orden de aparición, su propuesta de interacción. Cuando yo ya me aboco a ese diseño de recurso, cuando lo articulo, pensemos que un recurso puede ser de una amplia complejidad, como lo hemos dicho, como un simulado, pero también una nube de palabras. Yo puedo diseñar la nube de palabras, ¿no? Cuando yo estoy en ese proceso, pues entonces, una vez que lo desarrollo, lo presento y lo propongo en plataforma, lo pongo en escena. Y allí cuando yo lo pongo en escena es cuando comienzo efectivamente a ver cuál fue el efecto que logró, si está efectivamente encaminado en la línea pedagógica que yo consideré. Y tendré oportunidad de evaluar si la decisión que yo tomé, la decisión didáctica que tomé fue apropiada. ¿Cómo lo reviso? Pues lo miro en términos de la comprensión del estudiante, del manejo del estudiante, del atractivo para el estudiante y además de eso, de el logro del estudiante con apoyo en ese recurso. Eso me permitirá evaluar el recurso, ¿no? Y entonces uno podría tomar decisiones, ¿cierto? Uno podría decir, este recurso es vital, lo voy a conservar dentro de mi esquema didáctico, lo conservo porque ha resultado un pilar interesante y ha resultado base de comprensiones para el estudiante. Ahora bien, uno también podría decir, el recurso está muy bien hecho,
pero no está cumpliendo la funcionalidad que yo requiero, ¿no? Es interesante, gusta al estudiante, pero yo veo que a partir de él no está comprendiendo lo que yo quiero que comprenda. El estudiante no hace referencia a ello. En la conversación que yo tengo con él, por ejemplo, en un momento sincrónico, parte de la dinámica que ahora nos ocupa, en un momento sincrónico, pues no hay alguna referencia a él y por lo tanto veo que no hay un punto de trabajo en esa línea. Entonces, esta es una primera vía de construcción propia. Entonces, puedo yo hacerlo solito como docente o puedo también apoyarme en unos equipos de diseño que pudieran acompañarme en ese diseño instruccional, en esa diagramación, animación, etcétera, que nos permita subirlo a plataforma. Pero claro, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es cómo yo mismo diseño ese recurso y lo pongo a disposición. Esa es una primera vía. Una segunda vía es cuando yo hago el ejercicio de curaduría que mencionábamos hace un rato. Ese ejercicio de curaduría implica por lo menos que yo evalúe la calidad, pero que yo también haga una evaluación contextual del recurso. Cuando yo miro la evaluación de calidad, pues yo miro si me sirve pedagógicamente hablando, si es apropiado para la disciplina. Tenemos un inmenso mundo de recursos a los cuales podemos acceder, pero requerimos observarlos con nuestra lupa disciplinar y pedagógica, ¿no? Para que efectivamente apoye lo que yo estoy queriendo curar. De otro lado, una evaluación contextual. Entonces, sí, el recurso tiene un tratamiento disciplinar interesante, pedagógicamente es agradable, está enriquecido, tiene unas condiciones de calidad, unas condiciones técnicas oportunas, pero no serviría para mis estudiantes. Mis estudiantes pueden estar en un semestre menor, por ejemplo, entonces aún no serviría para ellos. Entonces, allí también lo modulo. Si yo hago un ejercicio de curaduría, pues implica que yo accedo a unos repositorios. Y esos repositorios supone que yo encuentro allí pues unos objetos de aprendizaje, que es la mirada del recurso como unidad de contenido con 3 características, allí están mencionadas. Es reutilizable, es decir, tiene una entidad propia que me permite su reuso, es flexible y desde luego puedo acceder a él de manera sencilla. Entonces, un recurso puede ser utilizado por muy diversos profesores en muy diversos momentos. Habría que modular su uso de acuerdo con la evaluación de calidad y con la evaluación contextual. En mi opinión, el ejercicio de curaduría es tal vez uno de los ejercicios que más pone sobre la mesa, ¿no? Aparte pues de diseño y las definiciones previas que hemos mencionado, lo que más pone sobre la mesa nuestro dominio de lo pedagógico y la manera como se articula con los procesos disciplinarios. Entonces, este ejercicio de curaduría es muy, muy interesante, ¿no? Algunos recursos, aquí estoy mencionando algunos, pero pues desde luego tenemos una amplia calidad. Hay unos organizadores gráficos, hay videos, hay rúbricas, depende de qué es lo que yo quiera. Un organizador gráfico me sirve pues para establecer relaciones, por ejemplo, ¿no? Un cómic me sirve pues para generar procesos de análisis, de síntesis. Algunos que me sirven para establecer procesos propositivos, ¿no? He hecho aquí mención específica de las rúbricas que también me pueden servir con este objetivo. Entonces, estas son posibilidades. Quiero hacer una mención también de los recursos educativos abiertos como una iniciativa movilizada por la UNESCO, los materiales que son de dominio público y que están a disposición de nosotros como docentes. Entonces, este panorama del recurso educativo, la posibilidad de hacerlo, pero también de acceder, pone sobre la mesa mi habilidad disciplinar, mi conocimiento disciplinar, mi conocimiento pedagógico, pero también mi habilidad didáctica y cómo yo recojo todos los elementos que están poniéndose en juego
en el proceso formativo. Mi estudiante, su contexto, la intención que yo tengo. Allí tengo yo una mirada para ser mucho más preciso, ¿no?, en la manera como voy conduciendo el proceso formativo y en la manera como el estudiante accede a esos elementos que quiero ofrecerle a través de este entorno mediado en el que estamos trabajando. Muchas gracias, muy gentiles ustedes. Vamos a ver entonces algunas de las preguntas. Vamos a ver. Si me permiten. Ya, perfecto. Vamos a ver acá las preguntas y respuestas. Muy bien, nos pregunta el profesor Jairo. Dice que tiene una duda, que mirando los ambientes de hoy y las propuestas del ministerio, ¿dónde queda la parte de la interoperabilidad y la inclusión? Efectivamente, ahí los temas de inclusión nos ponen sobre la mesa unos retos interesantes, profesor Jairo. Ahora, si nosotros miramos un poco desde la óptica que yo he planteado, cómo organizo el recurso, ¿no? No solamente para condiciones de edad, por ejemplo, sino también para unos espacios específicos y unas condiciones específicas, pues entonces comienzo a ver cuál puede ser el punto motivante para los estudiantes. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, con niños de edades muy bajas en entornos rurales, ¿cierto? Y entonces allí seguramente tendré la oportunidad de trabajar con unos recursos que sean cercanos para ellos, ¿no? Muy cercanos para ellos, en términos, por ejemplo, de apropiar algunas teorías interesantes, como por ejemplo las inteligencias múltiples. Aquí tenemos esa posibilidad de trabajar desde la inteligencia naturalista, por ejemplo. Hay una mención, ¿no? Dice acá que si vamos a compartir la presentación, sí, claro, no es problema. El profesor Oscar David dice que menciono el concepto de mediación pedagógica y se hace alusión a un conjunto de acciones, recursos y materiales para facilitar el proceso. Es que si en mi experiencia pedagógica y dadas las actuales circunstancias, ¿cuáles estrategias didácticas pueden resultar más efectivas en la práctica pedagógica para cohesionar e integrar el recurso docente de la virtualidad? Profesor Oscar, a ver, ahí hay varias consideraciones. Si nosotros vemos esa mirada de mediación pedagógica que hemos planteado acá, acciones, recursos y materiales, efectivamente estamos hablando de una estrategia. Siempre la estrategia en el proceso virtual pareciera que responde a algunas consideraciones. Y bueno, hemos aclarado al inicio que no estamos hablando de virtualidad plena, pero en este proceso online, en este proceso mediado, pareciera que una estrategia, dice usted, en donde yo utilice los recursos, número uno, pues que interpele la actividad del estudiante. Ese es un punto muy, muy interesante, muy necesario. Que si yo ofrezco un contenido, pues tenga esa intencionalidad, pero luego siempre recree la posibilidad de actividad del estudiante, porque es que la formación mediada implica en una mayor medida la formación, la actuación del estudiante para que él vaya modulando. Entonces, diría yo que una estrategia didáctica supone eso, la actividad del estudiante para que yo pueda trabajar desde esa línea, ¿cierto? Y para que sea un ejercicio propositivo y creativo. ¿Hay alguna otra persona que habla desde el área de artes en bachillerato? Y entonces dice que ahora con esta preparación de clases ha tenido
la complejidad de transmitir adecuadamente lo que requieren hacer en su trabajo los estudiantes. ¿Hay alguna plataforma que pueda ayudar? Bueno, nosotros tendríamos que revisar. Yo he visto, conozco pues algunos elementos, algunos recursos expositivos que se han manejado y que se han hecho para efectos de trabajar en las áreas de las artes. Habría que explorarlo pues con un poco más de detalle, ¿no? Sería por ahí. La profesora Mónica quiere un poco mayor de claridad o de más claridad en el término curaduría. Con mucho gusto, profesora. Curaduría implica valorar, en este caso, un recurso para tener claras sus condiciones de calidad y sus condiciones de usabilidad de mi parte. Eso es hacer curaduría, es valorarlo y mirarlo desde sus condiciones y mi posibilidad de uso. Muy bien, aquí hay alguna otra pregunta. Dice que no se nos puede, o un comentario del profesor Próspero, no se puede olvidar promover la lectura crítica y el pensamiento crítico. Sí, señor, sí, profesor Próspero, agradezco mucho la mención, porque ese es un punto que es claro. Hace un momento he mencionado que nosotros deberíamos buscar la formación de habilidades y el movimiento de las habilidades cognitivas, habilidades del pensamiento de los estudiantes. Y efectivamente hay allí toda una posibilidad real de formación de un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico pasa por un ejercicio lector crítico y también pasa por la posibilidad de pregunta, la posibilidad de respuesta y la posibilidad de interpelar. Seguramente a raíz y a partir del uso de estos recursos yo tenga la posibilidad de generar, por ejemplo, y ahí va un poco lo que yo mencionaba en términos de la creatividad. Si yo ofrezco un recurso que le posibilite al estudiante responder unas preguntas, pues entonces seguramente tendría yo la posibilidad de generar una plataforma mucho más amplia para que los estudiantes se movilicen en términos de su pensamiento crítico. Aquí tenemos otra pregunta que podemos retomar. Nos habla la profesora Carolina y nos dice que cómo debe cambiar la rúbrica de evaluación de forma asincrónica. Profe, nosotros sabemos que las rúbricas básicamente tienen dos líneas, ¿cierto? Puede haber una rúbrica holística, puede haber una rúbrica analítica, pero no depende su variación porque yo la vaya a utilizar de manera sincrónica, porque el uso de la rúbrica y el centro en la rúbrica pues es la valoración de unos niveles en los aprendizajes de los estudiantes. Aprendizajes que pueden ser cognitivos, aprendizajes que pueden ser actitudinales, todo yo lo puedo valorar allí. Entonces, no es que cambie por efecto de un ejercicio asincrónico, ¿no? Si yo la puedo ofrecer de manera sincrónica o asincrónica y voy trabajando a partir de esa rúbrica con el concurso del estudiante. Busquemos aquí otra pregunta que tenga. Aquí hay un comentario. Dice el profesor Edwin que es importante que los recursos utilicen estándares de accesibilidad de la información para que den acceso a la mayoría de estudiantes sin importar su condición. Sí, señor profesor Edwin, es una de las condiciones del recurso, porque además de eso de manera hace parte de un repositorio, condiciones de accesibilidad para que ya se matice desde el uso pedagógico, ¿no? Ese es el ejercicio. Vamos con dos preguntas finales. Me hacen caras, pero vamos a tomar esta. La profesora Orladi nos dice, ¿es recomendable utilizar para primaria plataformas como Moodle o Google Class o Blogs? Sí, profe.
digamos que el asunto no es el uso de la plataforma, el asunto es como yo organice el recurso que ofrezca y la manera como yo module la actividad pedagógica. Por ejemplo, yo puedo proponer, ¿no?, a un chico de 5º grado, pues realizar una actividad que le tome más tiempo, mientras que yo a un niño de 1er grado seguramente que lo voy a poder tener únicamente 10 minutos con atención a una actividad, a un recurso propuesto. Entonces depende mucho más de esa línea. Y he hecho después otra pregunta, dice el profesor Fernando, ahora estamos ajustados a los mapas curriculares en el sistema educativo colombiano. Deberíamos construirnos y deconstruirnos día a día más allá de las rigideces. ¿Cómo nos ha visto a los docentes colombianos en una transición flexible con estos recursos? Bueno, pues deberíamos decir que yo creo que los docentes estamos haciendo un ejercicio muy, muy interesante en este proceso, porque ha habido una pregunta y están pasando 2 cosas. Número 1, estamos desarrollando acciones como esta en la que estamos el día de hoy, que es una reflexión general, y entonces ponemos a disposición de todos los interesados una serie de elementos para poder trabajar. Y segundo, que a partir de estas propuestas, algo que sí es una realidad, es que cada vez nos fortalecemos más como un cuerpo docente unificado, no en términos de un solo pensamiento, sino de compartir aprendizajes que nos pueden servir a todos. Y entonces cuando alguien pregunta acerca de una posibilidad de uso o de una opción para trabajar A, B o C contenido, pues alguien más puede decirle, mire, puede trabajar con esto, he probado allí, he probado acá. Entonces es muy interesante desde esa óptica verlo. Bien, no sé si tenemos algún tiempo más, doctora Pero Sandra. sí, Allí pues sí, está. estaba aquí detrás escuchándote y muchas gracias. Tu intervención ha sido supremamente llamativa y súper orientadora, tanto que emergen otras tantas preguntas, ¿no? Como Sí. aterrizadas, no desde la misma pedagogía, sino cómo hacemos nosotros para validar. Por ejemplo, veía en el chat que preguntaban, ¿existe un buen ejemplo o un mal ejemplo, cierto, de este diseño de dispositivos pedagógicos? Entonces, ¿eso se puede responder, Tere? Porque sí veo que hay mucha interacción en esta pregunta. ¿Cuál es bien y cuál es mal? ¿Se podría decir que hay algo mal? Pues es que fíjense que de acuerdo con lo que hemos conversado, no podríamos decir este recurso está mal. Claro, yo puedo conceptuar sobre la calidad técnica de algún recurso, ok, pero de ahí para allá, ni el recurso que me puede servir a mí podría no servir a otro de los profesores que está presente en esta conversación, ¿no? El recurso que le pueda servir a un profe en un área rural, pues podría no servirle para el mismo grado al profesor en un área urbana. El recurso que podría servir en un semestre terminando una carrera profesional podría no servir para otro de sus compañeros. Entonces, el bien o el mal, digamos que ese calificativo, no, digamos que no podríamos calificarlo así, sino de acuerdo con todo ese marco que hemos mencionado hace un momento, con la posibilidad pedagógica, con la pertinencia disciplinar, con el grado de articulación con mis estudiantes. Ahí estaría más la clave. Bien, creo que sí nos quedó como claro. Muchas gracias. 505 personas estamos conectadas y estamos muy interesados en continuar con esta calidad académica. Hay una pregunta reiterativa y es si tu presentación y este chat, bueno, más bien esta charla, se va a quedar en algún sitio, sí. Les cuento que tenemos 3 canales en los cuales va a quedar o estamos quedando. Estamos por Facebook, YouTube, el canal de Renata, y no olviden que todo este tema emerge desde la misma comunidad de innovación que tenemos en Renata. Entonces, todas estas intervenciones y todos estos talleres y presentaciones van a quedar allí registrados desde el colaboratorio de Renata. Entonces, podemos acceder cuando nosotros deseemos. Incluso, Teresa, si ahorita me autorizas,
quedaría tu correo electrónico por si necesita alguien hacer una, una pregunta más. El objetivo de esta comunidad es precisamente unir estos esfuerzos y estos conocimientos que tenemos para que hagamos una construcción, ¿cierto? Sí, una construcción distinta o apoyemos más bien la transformación que tenemos, no solo en este momento, porque para mí este es el momento de inicio de una transformación en la educación. Entonces se ha creado y ese es el objetivo de esta comunidad. Yo lo que voy a hacer es tomar todos los correos electrónicos que todos nuestros participantes han registrado al inicio y les enviaré la invitación para que todos hagamos parte de esta comunidad. No sé si tú quieras cerrar, No, Tere, alguna pues preguntas. muchísimas gracias. Preguntas muchas, desde Sí, luego que está a disposición mi correo y la conversación con quien así lo considere. Este es un tema que seguramente nos preocupa, pero la eso, intención es que nos ocupe, así es. porque debe ser parte de nuestro pensamiento diario. Esto es lo que nosotros nos convoca como docentes. Ujú. Ese es nuestro ADN pedagógico y entonces allí es donde toda nuestra valía profesional debe verse. Así que muchísimas gracias. Un gusto de verdad compartir con todos ustedes. A ti, Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo. Efectivamente, sí, nosotros continuamos con webinar, taller, más bien, taller webinar. Estos 2 días siguientes vamos a tener sobre Classroom y Moodle, así que por favor queda totalmente extendida la invitación para cada uno de ustedes y recuerden que estamos pues prestos para apoyar estos procesos. Recuerden que Renata es una plataforma, yo le he denominado una autopista para que todos emerjamos y converjamos en una construcción y tenemos nuestras propias herramientas, también tenemos todavía capacitaciones sobre el colaboratorio. Entonces, si ustedes me autorizan, les estaré enviando esta información de los 2 tipos de webinar, tanto de Classroom como de las herramientas propias de Renata. Claro que sí, Pilar, a ustedes Muchas muchas gracias. gracias. Tere, muchísimas Abrazo. gracias. A todos un Ujú. abrazo virtual por el momento y que todos seamos muy bendecidos todavía. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Igualmente, feliz tarde. Tere, muchísimas Que estén. gracias desde el corazón. Muchas gracias. Con A mucho ti. gusto. Ok.